Esta semana, el gobierno de Jalisco reconoció que necesita 42,000 millones de pesos para arreglar la crisis del agua. Mientras tanto, el organismo que administra esa agua sigue sin explicar por qué le pagaba a una conductora de TV el segundo mejor sueldo de todo el organismo sin que trabajara. Se llama Eli Castro. En 2025 apareció en la nómina del CIAPA como asesora técnica del director, ganando 73,784 pesos al mes, el segundo sueldo más alto de todo el organismo, solo abajo del director. Según los documentos oficiales, nunca acreditó más que estudios de secundaria, y no es la primera vez. En 2019 cobró en la Secretaría de Hacienda de Jalisco como asesora jurídica. En 2023 y 2024, en la Secretaría de Asistencia Social, con el mismo sueldo que después repitió en el CIAPA. Una diputada local denunció que Castro se ha mantenido en cargos del gobierno estatal durante 18 años. Cuando el escándalo explotó, Castro publicó en redes que estaba comisionada con Maye Villa, esposa del gobernador Pablo Lemus y presidenta del DIF Jalisco. El gobierno lo negó, calificándolo de completamente falso. Hoy, un año después, nadie ha sido sancionado. El caso sigue abierto en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y mientras el gobierno pide miles de millones para arreglar el agua, miles de familias en Guadalajara siguen con cortes y agua sucia. ¿Tú le seguirías pagando el sueldo a alguien que no trabaja? Coméntalo y sígueme para el próximo capítulo. Te robaron tu casa, y el propio Infonavit lo sabía. Esto está pasando ahora mismo en Jalisco, y muy pocos lo están contando. Una investigación de Proceso destapó una red de corrupción dentro de la delegación Jalisco del Infonavit. El esquema: empleados internos que filtran las bases de datos de los trabajadores para despojarlos de sus viviendas. Una empleada activa, Liliana Aguilar, decidió romper el silencio. Señaló directamente a 2 operadores externos y acusó a una coordinadora del instituto de ordenar el levantamiento de información casa por casa, quién vive ahí y quién no. El objetivo: identificar viviendas vulnerables para despojarlas. Y hay más. Un empleado llamado Mauricio García Medina aparece en escrituras de casas que trabajadores nunca pidieron. A varios les dijeron que era un préstamo en efectivo. En realidad, les tramitaron un crédito hipotecario completo, a su nombre, sin que lo supieran. Una de las víctimas lleva casi 4 años pagando una casa que ni siquiera sabe dónde está. ¿Y las consecuencias para los responsables? Ninguna. La denunciante dice que en lugar de sancionarlos, los ascendieron. El Infonavit, hasta hoy, no ha respondido. El gobierno de Jalisco perdió más de 2,000 millones de pesos de las pensiones de más de 50,000 jubilados. Y de eso, 344 millones terminaron en una empresa española que quebró. Se llama IPEJAL. Es el instituto que administra el retiro de los burócratas de Jalisco. Entre 2011 y 2016, su comité administrativo metió el dinero de los pensionados en 26 empresas de alto riesgo, sin análisis, sin comité, sin garantías, prácticamente sin cuidado. Una de estas empresas fue Abengoa, una constructora española en la cual metieron 344 millones de pesos de tu pensión. Poco después, Abengoa protagonizó la segunda quiebra corporativa más grande de España. Apenas este marzo del 2026, más de 10 años después, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco vinculó a proceso a un exdirectivo por este desvío de recursos. Pero agárrate, hace apenas 2 semanas renunció el director del IPEJAL, Juan Partida Morales. La versión oficial es que fue por motivos personales. Lo que documentó la prensa es que fue por vender terrenos del instituto a precios de regalo, uno de ellos ligado a una constructora de la familia del exgobernador. Otra de sus grandes obras fue que en 2019 contrató a una locutora con solo la secundaria terminada, pagándole más de 379,000 pesos por ser su asesora administrativa, y al llegar al cargo intentó subirse el sueldo por más del 70%. Hoy el fondo de pensiones tiene un boquete por más de 22,000 millones de pesos y podría colapsar antes del 2031. 31 denuncias por corrupción en 2 meses para alcaldesa morenista que prometió no robar. Laura Imelda Pérez Segura, la alcaldesa de Tlaquepaque que llegó con Morena prometiendo transparencia, hoy es la funcionaria más denunciada de todo Jalisco. Todo empezó con 20 camiones de basura rentados de forma directa y sin licitación por 25 millones de pesos. Después apareció otro contrato por maquinaria pesada, otra adjudicación directa por 60 millones de pesos, de los cuales ya fueron pagados 41. Hace apenas 2 semanas salió a la luz un tercer contrato, otra adjudicación directa sin concurso a una empresa con sede en Ciudad de México por la compra de 60 carros con un valor de 64 millones de pesos. La ironía: durante su campaña ella misma había criticado este modelo de rentar vehículos con dinero público. El dato que más preocupa no son los contratos por separado, sino el patrón completo. Según el diputado que documentó el caso, de cada 10 pesos que se gasta el gobierno de Tlaquepaque en obras y compras, 8 son por adjudicación directa sin concurso. En total ya suman 31 denuncias formales, 9 ante la Fiscalía Anticorrupción y 22 ante la Contraloría Municipal. Los legisladores ya pidieron rastrear el dinero para ver si no regresó a funcionarios o a manos de sus familias. La alcaldesa ya respondió que todo es un ataque político, por ser el ayuntamiento más importante de Morena que gobierna en Jalisco. Pero, ¿tú qué opinas? En este mundial, la FIFA mandó tapar todos los nombres a todos los estadios que tuvieran una marca que no fuera patrocinador oficial de la FIFA. Esto pasó en todos los estadios, incluyendo el estadio de Levi's, pero el equipo de Levi's se puso ingenioso y lo aprovechó de la mejor manera. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know?
Taparon con una lona blanca su logo, pero aún se podía ver esa icónica silueta. Además de esto, cambiaron la imagen de sus redes sociales por esta nueva imagen del logo tapado con una manta blanca. Una jugada. No hackeó nada. No necesitó ser un genio en la computación. Un empleado del gobierno de Jalisco borró casi 1 millón de pesos en multas solo con su clave de acceso. Se llama Ricardo, un auxiliar administrativo en el Servicio Estatal Tributario en Jocotepec. Entró al sistema financiero del estado y aplicó descuentos del 100% en 155 trámites, 98 multas y 57 recargos, sin ninguna autorización oficial que lo avalara. El daño al erario fue de más de 976,000 pesos, y cuando revisaron su archivo faltaba documentación oficial que debía estar bajo su resguardo. La denuncia no vino ni de un ciudadano ni de un periodista, vino del propio Servicio Estatal Tributario al detectar las anomalías en su sistema. La Fiscalía Anticorrupción ya lo vinculó a proceso y está en prisión preventiva. No fue un gobernador ni un alcalde, fue un simple empleado con su clave. Si esto pasó 155 veces antes de que lo notaran, ¿cuántos casos crees que sucedan como este sin que nadie se dé cuenta? ¿Tú qué opinas? El CIAPA ahora te puede embargar, o al menos eso era lo que ellos querían. Así es, el organismo que administra el agua en Guadalajara le pidió a un municipio que usara sus propios policías para embargar a vecinos morosos. Y el mayor problema, gran parte de esa deuda que estaba cobrando ni siquiera existe. Así es, el CIAPA le exigió a Tlaquepaque 205,5 millones de pesos por 211 cuentas de agua. Y cuando el municipio revisó, se dio cuenta que solo 95 de esas cuentas realmente eran suyas. El resto eran de casas particulares, escuelas privadas y terrenos que dejaron de pertenecer al municipio hace años. Y no solo eso, el municipio incluso acusó al CIAPA de cobrar intereses sobre los intereses, algo que la misma alcaldesa calificó de irregular. Al final, de los 205,5 millones, el municipio de Tlaquepaque únicamente reconoce 7.6 millones. Este no es un caso aislado. El CIAPA arrastra una cartera vencida por más de 20,000 millones de pesos en toda la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, solo Guadalajara debe 700 millones. Y aún con estos números ya se acumularon más de 1,500 quejas en los primeros meses del año por agua sucia y mal olor. ¿Y tú, le pagarías una deuda que ni siquiera puede comprobar sabiendo el estado del agua? Coméntalo aquí abajo. Avelina, la alcaldesa de Acapulco, señalada por la Auditoría del Estado de Guerrero por la desaparición de 898 millones de pesos, exige la destitución del titular de dicha dependencia. Que no te diera la razón, porque te quisieron poner que los 900 millones, que no comprobó Avelina, que si era facultad o no era facultad, y tú siempre dijiste... Efectivamente, una narrativa mediática, yo así le llamo, porque es por demás, y sobre todo cuando se son órganos fiscalizadores, en verdad yo exijo la salida. Guerrero no necesita funcionarios de esa índole. Se da un mal mensaje. Por el bien de este Estado, él debe salir de la auditoría. No puede seguir siendo el persecutor